Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre comprensión de lectura. Es un tema bastante interesante porque ya esto nos hace referencia a técnicas y maneras de cómo nosotros podamos ir entendiendo, comprendiendo y en cierta manera también ir descifrando los textos que se nos puedan presentar. La comprensión de lectura, como su propio nombre lo dice, nos ayuda a comprender una lectura. Se empieza, claro, desde lo básico, desde pequeñas narraciones, eh, noticias breves, hasta llegar a textos mucho más complejos, mucho más difíciles de descifrar, ¿no? Como son los textos científicos, en cierta manera también textos filosóficos y otros textos que nos puedan a nosotros nos puedan ayudar en nuestra más adelante al futuro en nuestros estudios superiores, ¿no? Como son institutos o la universidad. Bueno, pues entonces vamos a empezar con la definición, una breve definición. ¿Qué cosa es la comprensión de lectura? La comprensión de lectura es una prueba consistente en responder interrogantes sobre contenidos de textos. ¿Qué significa esto? Que al leer, ¿no? O sea, todos nacemos sin esta capacidad de entender los, los, las grafías que tenemos nosotros, ¿no? Tanto las letras como las palabras, en cierta manera, pues lo vamos aprendiendo poco a poco. Empezamos en la etapa inicial, luego en la primaria reforzamos un poco más y luego en la secundaria ya lo afianzamos, ¿no? Entonces, esto de comprender una lectura es una situación basada en lo intelectual. ¿Por qué? Porque no es solamente repetir las palabras que están en un texto, no es solamente repetir las letras que están en un texto, sino básicamente es que tú puedas intelectualmente comprender o entender cuál es el mensaje que lleva un texto, ¿no? Un escrito. Muy bien. Ahora, ¿en qué consiste también la comprensión de lectura? Pues es básicamente evaluar, ¿no? Evaluar la comprensión lectora como tal de forma global, o sea, qué cosa es lo que nos trae toda la lectura y de forma específica, o sea, cada párrafo, cada capítulo, cada etapa de un libro que nosotros podamos leer, vamos a ir comprendiendo o debemos ir comprendiendo lo que el autor o la persona que nos escribe trata de mandar el mensaje, ¿no? También consiste en sintetizar y elaborar conclusiones lógicas y objetivas. O sea, no es solamente que nosotros podamos leer, no es solamente que nosotros podamos repasar letras, palabras, oraciones, enunciados, sino también es que nosotros podamos sacar una propia conclusión de la lectura que se nos presenta. ¿Listo? O sea, sacar una idea, sintetizar, o sea, tratar de decir con nuestras propias palabras qué es lo que el autor nos trata de decir, ¿sí? Elaborar conclusiones, o sea, llegar a una conclusión, ok, entonces llegamos a esta conclusión. Después de haber leído esto, llego a esta conclusión. ¿Listo? Pero conclusiones lógicas y objetivas, no necesariamente tienen que ser unas conclusiones más bien que nos saquen de nuestra lógica y de una situación normal, ¿no? Siempre una lectura no busca eso, no busca, mejor dicho, sacarte es cierto, te saca de tu comodidad, te mueve un poco, pero siempre en una situación lógica, ¿no? Y objetiva verdadera, ¿no? Es lo que trata de manifestar siempre el autor. Muy bien, el texto y su estructura. Ahora, ¿qué es un texto? ¿Qué cosa, de dónde proviene, de dónde viene el término texto? Vamos a analizarlo desde la etimología. El texto viene de la palabra latina textus, que significa tejido. ¿Está bien? Normalmente un tejido, una tela, era un tejido. Ahora, a partir de esa idea se forma pues un tejido de palabras. Es una unión de palabras. ¿Está bien? Pero palabras que expresan ideas. ¿Ok? Ahora, no es fácil escribir, no es una cosa que yo, pues, que seas una carta, quizás un cuento breve podemos escribir, pero si tú quieres ir más allá de llevar un mensaje,
de que el lector entienda el verdadero mensaje que tú quieres transmitir, ahí está el detalle. Hay que saber tejer las palabras, hay que saber poner qué palabras vamos a poner detrás de uno, o sea, detrás de cada una de ellas. O sea, no es solamente escribir por escribir, ¿no? Y ahí viene que el texto es una estructura integral que transmite un mensaje, ¿ok? ¿Listo? De niño, pues empezábamos con textos breves, ¿no? Que nosotros podíamos entender fácilmente, ¿no? Mi mamá me mima, mi papá me quiere, ¿no? Sí, palabras sencillas que nosotros podíamos entender. Luego, ahora en la secundaria, se nos propone el reto de que nosotros podamos descifrar, que nosotros podamos descubrir el mensaje integral de un texto, ¿no? Y ahí apunta la comprensión de lectura, ¿no? Ese es el objetivo principal, que nosotros podamos desenredar, desentrañar el mensaje integral de un texto. Muy bien, ahora, el texto se construye de dos estructuras. Uno, de un carácter interno. ¿Qué es lo que significa esto? Es la encodificación hecha por el autor. Cuando se habla de encodificación es lo que el autor piensa a la hora de escribir. ¿Listo? Profesor, ¿se puede sacar eso? Claro que se puede descubrir eso. Es más, se puede descubrir lo que el autor quiere escribir entre líneas. ¿Qué significa? O sea, un mensaje que no esté escrito en el texto, pero que el autor en cierta manera, con las palabras, ha dejado, o sea, con las palabras escritas, ha dejado un mensaje no literal, ¿no? Un mensaje simplemente que esté en el aire, ya que está dentro del cuento, de la novela, dentro del texto que uno que lee, pues siempre uno va a encontrar un texto escrito, es cierto, y también va a encontrar un mensaje, pues un mensaje que no está escrito, que no es literal, pero que sí se sobreentiende. ¿Listo? Entonces, eso es la encodificación hecha por el autor. ¿Qué es lo que pensaba el autor a la hora de escribir el texto? ¿No? Y qué es lo que el autor quiere transmitir a través de su texto. ¿Listo? Y eso vamos nosotros a encontrarlo en la forma como puede estar escrito. De repente una novela en un sentido irónico te puede decir una situación. ¿Listo? De repente un personaje medio escondido en el texto te puede decir una situación recurrente en tu, en tu, en el, en la situación actual. Te pongo un ejemplo. La metamorfosis de Frank Kafka, por ejemplo, trata de manifestar, ¿no? Trata de manifestar la soledad que viven las personas que son diferentes a uno, ¿no? O sea, no lo dice, o mejor dicho, lo escribe el autor. Entonces, Frank Kafka, a través de Gregorio Samsa, trata de manifestar aquella soledad que viven estas personas diferentes a nosotros, y encima el odio, o sea, que no hay una, que no hay una aceptación de la familia, ni siquiera de la familia, ¿no? Gregorio Sánchez se siente muy solo, ¿no? Ni siquiera la familia es capaz de aceptarla. Ahora, esa situación, en su momento, Frank Kafka de repente quería transmitir algo. ¿Listo? Ahora, tráelo al siglo XXI. ¿Qué imagen representa ese Gregorio Samsa ante la situación? Pueden ser personas de diferente índole que no son aceptadas dentro de nuestra sociedad. Es más, ni siquiera por la familia. Entonces es un texto al que nosotros podamos traerle de repente ahora en la actualidad, que de repente el autor no quiso decirlo, pero que en cierta manera, el autor ha dejado todavía un mensaje que se sigue repitiendo a través del tiempo. Eso es la encodificación, el mensaje que el autor te deja y que perdura a través del tiempo. Listo. Muy bien. El carácter interno también consiste en construir, descubrir el tema, la idea principal y el título. Tres puntos importantísimos de un texto. Ahora recuerda, el tema es diferente a la idea principal. El tema es, ahora lo vamos a ver, pero te doy una pauta. El tema es todo lo que cubre el texto, ¿sí? Tanto idea principal como ideas secundarias, ideas auxiliares, todo. ¿Sí? Y la idea principal
es la idea central del texto. ¿Listo? Bueno, el título es la parte que presenta y representa el texto, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Y tenemos el carácter externo, ¿ya? Toma como referencia la unidad básica del texto, que es el párrafo. O sea, la unidad externa es lo que nosotros vamos a ver, es lo que nosotros vamos a consumir, es lo que nosotros vamos a saborear. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver primero? El párrafo. ¿Listo? Un párrafo lleno de signos de puntuación, y esos signos de puntuación nos van a llevar a que el texto se quede con el lector. Y ahí está, ahí viene la aprehensión, ¿no? ¿Y qué cosa es la aprehensión? Que es muy diferente a la aprehensión, o sea, al aprender, ¿no? La aprehensión es que tú te puedas quedar con el texto, o sea, que tú puedas tomar el texto y hacerlo tuyo. Esa es la idea del carácter externo. Los símbolos, no te dejes llevar por los símbolos, no es porque uno sea bueno ni uno malo, simplemente son adornos de la presentación. Listo, o sea, acá no hay ni uno malo ni uno bueno, no, todos, acá el carácter interno como el carácter externo trabajan como parte de un texto general. ¿Listo? Entonces estos dos son las dos partes de la estructura del texto. Muy bien, ahora nos vamos a definir un poco qué cosa es el tema. Como te decía, la idea, el tema es la idea más general, o sea, lo que engloba todo el texto. ¿Listo? En el tema no se afirma ni se niega nada, siempre es antecedida por un artículo. ¿Listo? Ahora vamos a ver cuando hagamos los ejercicios, te vas a dar cuenta. Se expresa en una proposición de carácter nominal. ¿Qué significa? Siempre la palabra principal va a ser un sustantivo, o sea, el tema. El tema siempre es, eh, eh, a fin de cuentas, nosotros tenemos que sacar no un título, sino una parte o con una oración, ¿no? Decir, el tema es esto, ¿ya? Por ejemplo, nuevamente regresando al tema de Frank Kafka, por ejemplo, en la metamorfosis, es decir, el tema es a ver, ¿qué podríamos decir de Gregorio Samsa o de la metamorfosis de Frank Kafka? El tema es la soledad, vamos a decir así. ¿Listo? Otro ejemplo, vamos a ver, Cuentos de la Selva, por ejemplo, de Horacio Quiroga. Vamos a tomar un cuentito sobre, a ver, no sé, se me ocurre la abeja haragana, por ejemplo. El tema es de repente, ¿qué podría ser? A ver ahí. Ya, el tema es, de repente, el valor del trabajo, por ejemplo. No sé, se me ocurre. ¿Listo? Ya, y así. Ya podríamos poner a ver, de repente, a ver otra novela, otra novelita. Ya, Crónicas de una muerte anunciada, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. El tema es la hipocresía en la sociedad, por ejemplo. ¿No? O sea, siempre va reafirmado por un carácter nominal. ¿Cuál es? Por ejemplo, la hipocresía. Hipocresía es un sustantivo, ya, por ejemplo, el valor del trabajo, la abeja haragana de Horacio Quiroga, por ejemplo, la abeja es sustantivo, siempre tiene un carácter nominal. ¿Listo? En la metamorfosis el tema es la soledad, vamos a poner la soledad, ¿sí? Eso no es sustantivo, eso es un carácter nominal, siempre el tema es una oración, es una proposición de carácter nominal. ¿Listo? Como te decía, en el otro no se afirma ni se niega, no se niega ni se afirma que sea la soledad, simplemente se dice, no se afirma ni se diga el valor del trabajo, simplemente se manifiesta, no se dice ni se dice, no se dice, no se niega ni se afirma. El otro tema que habíamos hablado, la hipocresía, simplemente se manifiesta, ¿no? Y es antecedida por un artículo, ¿no? La hipocresía, la soledad, el valor, ¿no? Entonces es siempre importante reconocerlo de esta manera, ¿no? Nos preguntamos ante el texto, ¿qué asunto trata el autor? ¿Listo? Y lo mismo con los ejemplos. ¿Qué asunto trata el autor en la metamorfosis? La soledad. ¿Qué asunto trata Horacio Quiroga en la abeja haragana? El valor del trabajo. ¿Qué asunto trata el autor en Crónicas de una muerte anunciada? La hipocresía en la sociedad. ¿Te das cuenta? Entonces, el tema es simplemente todo lo que abarca el texto, ¿no? Todo lo que abarca el texto.
¿Cuáles son las propiedades de un texto formal? Rápidamente te los menciono para que tú los puedas repasar luego en casa. Uno, unidad, o sea, todo el texto tiene ese tema, está basado en ese tema. ¿Sí? Adecuación, debe ser apropiado para el tipo de lector. Aquí viene que no todas las lecturas las podemos leer. Hay lecturas para niños, hay lecturas juveniles, hay lecturas para adultos, hay lecturas científicas, hay lecturas filosóficas, hay lecturas de valor histórico, hay lecturas de valor novelístico, hay lecturas, bueno, diferentes. O sea, todas las lecturas son buenas, pero cada etapa tiene un tipo de lectura. ¿Listo? No significa que sean buenas ni malas, sino que el adolescente piensa de una manera que un adulto, por ejemplo. El anciano piensa diferente que un niño, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, el científico tiene otras cosas en la cabeza que una persona común y corriente. Lo mismo el filósofo, lo mismo el historiador, lo mismo la persona que quiere investigar algo. ¿Listo? Entonces hay que adecuarse a la lectura. Muy bien. División en unidades definidas, pues básicamente siempre un texto está dividido en partes que varían en importancia y en extensión. Tanto sea un texto breve como un texto largo, siempre va a haber una división, ¿no? Un texto breve te vas a dar cuenta que va a haber una introducción, va a haber siempre un tema principal y luego reafirmado por textos secundarios, ¿no? Ideas secundarias. Un orden lógico, ya siempre hay una secuencia que permite la introducción clara de los contenidos, ¿no? Por ejemplo, introducción, desarrollo y conclusión, puede estar también tesis, argumento y conclusión, cualquiera. ¿Sí? En la novela pues sería introducción, nudo, desenlace. Podría ser también. Siempre es ese orden lógico, ¿no? Siempre es ese orden lógico. Siempre hay una introducción, un nudo, algo que se desarrolla y la conclusión o el desenlace. Y por último, la cohesión, que significa que las ideas, o sea, no pueden estar sueltas. No puede haber un texto de ideas sueltas. No es que vamos a empezar a hablar un texto de, este, de historia y vamos a terminar hablando de matemáticas. No, no creo que exista, quizás hay un texto que hable de eso, pero siempre las ideas siempre tienen que estar vinculadas entre sí. Si nosotros hablamos de historia del Perú, por ejemplo, vamos hablando de historia del Perú, siempre de repente con alguna añadido, pues de historia universal para poder contextualizar la historia del Perú, pero siempre tiene que estar relacionado a lo que nosotros queremos manifestar. ¿Listo? Entonces, pues esos son los 5 puntos de las propiedades de un tema. Muy bien, listo. La idea principal ya es la idea expresada en el texto, o sea, no es el tema, sino que siempre dentro del tema va a haber una idea principal, o sea, es la idea que nosotros queremos transmitir en el texto. ¿Listo? 1. Representa la idea por desarrollar. El tema es muy aparte. Dentro del tema hay una idea principal. Representa la idea por desarrollar. ¿Listo? 2. La idea que sirve de nexo es discursivo. ¿Listo? O sea, se va hablando a modo de discurso, ¿no? Y Frank Kafka, perdón, y un día cualquiera, Gregorio Samsa se despertó y se dio cuenta que era un insecto, ¿no? Entonces, de un momento a otro empieza la historia de Gregorio Samsa, ¿no? Preocupado, no sabía qué hacer, él solamente quería ir a trabajar. Empieza a contar. ¿Listo? Ya, muy bien. ¿Qué más? El argumento del autor. Esto, 3, la idea principal es el argumento del autor, es la defensa del autor. Es lo que el autor quiere manifestar y lo va a transmitir. ¿Listo? Y 4, ¿de qué o de quién habla el autor y qué sostiene? ¿Sí? Frank Kafka en la Metamorfosis habla de Gregorio Samsa, que sostiene que cuando se dio cuenta que estaba transformado, estaba convertido en un insecto, ¿listo? Estaba convertido en un insecto, eh, se sentía solo y tenía mucho miedo, por ejemplo. Es lo que sostiene y lo que va hablando. Aparte, luego va contando los eventos que suceden alrededor de Gregorio, pues definen un poco la idea principal, ¿no? Igualito con Gabriel García Márquez en Crónicas de una muerte anunciada, ¿de quién habla? Habla de Santiago Nazar, un tipo
prepotente que se quería acostar con todas las chicas del pueblo, ¿no? Y que luego unos hermanos, ¿no? Unos hermanos van y cobran venganza por haber faltado el respeto a su hermana, por ejemplo. Entonces, pues sostiene un poco y bueno, vamos entrando también a lo que es el tema, que todo el mundo en el pueblo sabía que iban a asesinar a Santiago Nasser, menos él, ¿no? Y ahí empieza un poco la trama, el argumento, el autor, la idea de discurso, ¿no? Y un poco va desarrollando también la idea principal. ¿Listo? Y bueno, y la última pregunta que te digo ahí en el punto número 4. Entonces, si te das cuenta, la idea principal es eso. Expresa estos 4 puntos que son importantes. ¿Listo? Muy bien. Y por último, el título. Recuerdo, ahora te digo, te manifiesto, y creo que te lo dije, no sé si te lo habré dicho alguna vez, pero te lo digo por esta vez. El título, si tú alguna vez escribes un cuento, una novela, un texto, recuerda, el título es la parte final, es lo último que se escribe. ¿Por qué? Porque el título nace a partir de toda la historia que tú has construido, ¿ya? No es que tú vas a escribir, por ejemplo, el título no es porque está al comienzo, vas a escribir primero. Por ejemplo, empiezas a decir, la historia de Oscar, ya, el título, listo, muy bien. Entonces, pero después vas escribiendo y te das cuenta, mejor voy a contar esto y empiezas a contar otra cosa que no tiene nada que ver con la historia de Oscar, por ejemplo. Está bien, entonces empiezas a contar que el COVID, que enfermó a mucha gente, o sea, que no tiene nada que ver con la historia de Oscar. ¿Está bien? Entonces, pues, tienes que poner primero la historia, tienes que poner primero el corpus del texto, el cuerpo, ¿ya? Y luego al final, de acuerdo a lo que tú has narrado, le pones un título adecuado al texto. ¿Está bien? Por eso se dice ahí marcado, remarcado que dice que el título es consecuencia del tema. ¿Está bien? Es consecuencia del tema. Recuerda, el título va a ser tu hoja de presentación, tu rostro de presentación ante el público. Tiene que ser un título que llame la atención. ¿Listo? Tiene que ser un título que defina qué cosa es. Por ejemplo, Máximo Gorki en su libro La Madre, si tú lees qué cosa es, qué trata la madre, ¿no? Al comienzo dices, la madre, ¿qué puede ser? ¿Qué cosa te imaginas la madre? Bueno, una madre con hijos, que puede ser de repente una historia triste, pero cuando te metes en el libro, te das cuenta de que es un libro, no es un libro de tristezas y penas, es un libro que te va abriendo más bien el cariño de madre, pero mostrado de otra manera, ¿no? Una madre que lucha al costado de su hijo, ¿no? Por la sociedad. O sea, y ahí tú te das cuenta de que el autor le puso la madre porque tenía que ser ese nombre, ¿no? O sea, es la madre, no es simplemente la madre, es la madre. O sea, es la madre, la madre que, la luchadora, la guerrera, la que saca la cara por el hijo. Entonces, si tú, cuando al comienzo uno dice, bueno, la madre, pero luego de haber leído el libro, dice, ah, no, este libro no se llama la madre, se llama la madre, o sea, la madre, la más importante. O sea, y ojalá que puedas leer ese libro que es hermoso, es bonito. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, el título es Presenta con precisión el tema y la idea principal, ¿no? Se va a preguntar qué idea precisa lo leído. ¿Está bien? O sea, qué idea encierra lo leído sería, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Entonces, al encontrar tú el título, tiene que ser, como te dije, tu carta de presentación. Y entonces, pues, te vas a dar cuenta. Igualito con este señor Galeano, el uruguayo, tiene un libro que se llama Patas Arribas. Y Galeano tiene un texto, una escritura muy irónica, ¿no? Él hace metáforas. Él hace una metáfora de, por ejemplo, un árbol enfermo con Sudamérica, por ejemplo, y dice, ¿por qué está enfermo el árbol? No porque, no porque el árbol quiere estar enfermo, sino porque han invadido ese árbol, ¿no? Y están haciendo algo por dentro, ¿no? Entonces, más o menos eso. Entonces, en Patas Arribas cuenta historias, por ejemplo, de gente latina que sufre por muchas cosas.
por la dictadura, por la pobreza, por la corrupción, un montón de cosas, un montón de temas que son que son propios de nuestras políticas acá en Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, si tú ves patas arriba, dice, ¿por qué patas arriba? Y cuando lees el libro, te das cuenta que todo está de cabeza, pues todo está al revés, ¿no? Todo está al revés. Entonces, pues ahí te das cuenta tú, ahí uno se tiene que dar cuenta cuando es importante que nosotros podamos, cuando es importante que nosotros podamos entender el título, el título de un libro que es la parte principal del libro o del texto, ¿no? Entonces, pero como parte principal es una consecuencia del tema. ¿Listo? Eso sí lo debes tener en cuenta. Muy bien, entonces pues hasta aquí lo que es la comprensión de lectura, ¿sí? Ojalá que puedas seguir tú investigando, que tú puedas sacar alguna conclusión propia, ¿listo? Y recuerda, siempre es bueno llevar las dudas, siempre es bueno llevar las preguntas a clase y que podamos nosotros darle solución. Muy bien, nos vemos entonces en la tarde, ¿sí? Estudia, repasa tus textos y ya estaremos hablando también, estaremos practicando las lecturas propuestas en el libro. Nos vemos. Chao.